Aquí hay una verdad que cambia toda la perspectiva. Cuando tú te alejas, no solo cambias tu comportamiento, cambias la dinámica completa. Y eso tiene impacto, no porque estés haciendo algo directamente, sino porque dejas de hacer lo que antes era constante, tu presencia. Muchos hombres piensan que alejarse es perder, pero en muchos casos es lo único que permite que algo se reordene, porque mientras estás siempre ahí, siempre disponible, siempre reaccionando, no hay espacio para que nada cambie. Ahora observa el contraste. Cuando te alejas, aparece el silencio, y en ese silencio pasan cosas, no visibles de inmediato, pero reales. En este video vas a entender qué ocurre del otro lado cuando tú te alejas, cómo afecta su percepción, sus emociones y por qué este cambio puede tener más impacto que cualquier intento directo. Porque no es la distancia en sí, es lo que la distancia provoca. Ahora vamos directo al primer punto. 1. Nota tu ausencia de inmediato. Lo primero que pasa es simple, tu ausencia se siente. Cuando estabas presente eras parte de su rutina. Mensajes, interacción, atención constante. Y eso se vuelve normal. Pero cuando desaparece, se nota. Ahora observa el patrón. Dejas de escribir, de responder como antes, de estar disponible, y ese cambio rompe la continuidad. Ahora piensa bien. ¿Qué llama más la atención? ¿Algo que siempre está o algo que de repente ya no está? La respuesta es clara. Otro punto importante. La ausencia crea contraste. Antes había presencia, ahora hay silencio. Y ese contraste es lo que activa la percepción. Otro detalle. No necesita ser dramático. No hace falta desaparecer por completo. Solo cambiar el patrón ya genera impacto. Ahora, un error común. Hacerlo esperando reacción inmediata. Me alejé. ¿Por qué no escribió? Eso rompe el proceso. El punto aquí es el cambio, no la reacción. En el fondo, cuando te alejas, haces algo esencial. Rompes la rutina. Y cuando rompes la rutina, empiezas a ser notado de nuevo. 2. Empieza a preguntarse por qué cambiaste. Después de notar tu ausencia, aparece la pregunta, ¿por qué ya no actúa igual? Y esa pregunta es clave, porque antes todo era predecible. Sabía cómo eras, cómo respondías, cómo te comportabas, pero ahora no. Ahora observa el patrón. Menos mensajes, menos reacción, menos presencia, y eso rompe la lógica que tenía sobre ti. Ahora piensa bien, ¿qué pasa cuando algo deja de ser como esperabas? Empiezas a analizar. Otro punto importante, la mente busca explicación y cuando no la tiene clara, sigue pensando. Otro detalle, esto genera atención. Empieza a observar más, a notar más, a intentar entender el cambio y eso te vuelve relevante otra vez. Ahora, un error común, dar la respuesta demasiado rápido. Explicar, justificar, decir solo estoy ocupado, solo necesitaba espacio. Eso elimina el efecto. El punto aquí es dejar que la pregunta exista. No necesitas responder todo. En el fondo, cuando ella se pregunta por qué cambiaste, haces algo esencial, activas su mente. Y cuando su mente se activa, empieza a pensar en ti de nuevo. 3. Siente pérdida de control sobre la dinámica. Aquí ocurre algo clave. Ya no controla la situación como antes, cuando tú estabas siempre presente, siempre disponible, siempre respondiendo. La dinámica era predecible y lo predecible se controla, pero cuando te alejas, eso cambia. Ahora observa el patrón. Ya no sabe cuándo vas a aparecer, cómo vas a responder, ni si vas a responder igual. Y eso crea incertidumbre. Ahora piensa bien. ¿Qué pasa cuando alguien pierde control sobre algo que antes era seguro? Presta más atención. Otro punto importante, la incertidumbre genera interés, porque la mente intenta recuperar ese control y para hacerlo necesita observar más. Otro detalle, esto no es manipulación, es consecuencia. Cuando tú cambias, la dinámica cambia. Ahora, un error común, volver al patrón anterior demasiado rápido. Respondes como siempre,
Vuelves a estar disponible, explicas todo y el control regresa. El punto aquí es consistencia, mantener el cambio. En el fondo, cuando ella siente que perdió control sobre la dinámica, haces algo esencial. Te vuelves impredecible. Y cuando algo no es predecible, se vuelve más interesante. Y cuando se vuelve más interesante, empieza a generar atracción otra vez. 4. Empieza a pensar más en ti. Aquí es donde el efecto se vuelve más interno. Cuando ya no estás presente constantemente, su mente empieza a llenar ese espacio, y ese espacio lo ocupas tú. Antes no necesitaba pensar mucho, porque estabas ahí. La interacción era continua, pero ahora hay silencio, y el silencio activa pensamiento. Ahora observa el patrón, recuerda conversaciones, momentos, detalles, empieza a reconstruir lo que había. Ahora piensa bien, ¿pensamos más en lo que está siempre presente o en lo que falta? La respuesta es clara. Otro punto importante, la mente busca completar lo que no tiene, y cuando no tiene acceso directo, recurre a la memoria. Otro detalle, esto no significa que automáticamente te extraña, significa que estás presente en su mente, y eso es el primer paso. Ahora, un error común, llenar ese espacio demasiado rápido, volver a escribir, reactivar la conversación, romper el silencio, eso corta el proceso. El punto aquí es permitir que piense, no interrumpir. En el fondo, cuando empieza a pensar más en ti, haces algo esencial. Te vuelves mentalmente presente, aunque no estés físicamente. Y cuando estás en su mente, empiezas a tener impacto otra vez. 5. Empieza a notar tu valor. Aquí es donde el cambio se vuelve más claro. Empieza a notar lo que antes daba por hecho. Cuando estabas presente todo el tiempo, tu atención era constante. Y lo constante se normaliza, se vuelve parte del entorno. Pero cuando desaparece, se compara. Ahora observa el patrón. Antes no pensaba mucho en lo que hacías o aportabas, porque siempre estaba ahí. Ahora, sin eso, empieza a notar la diferencia. Ahora piensa bien. ¿Valoras más algo cuando lo tienes siempre o cuando deja de estar? La respuesta es clara. Otro punto importante. La ausencia crea perspectiva. Le permite ver lo que realmente significabas en su día a día. Otro detalle. Esto no es inmediato. No ocurre en un día. Pero con el tiempo se acumula. Ahora, un error común. Intentar recordarle tu valor. Mensajes, explicaciones, demostrar lo que hacías. Eso elimina el efecto. El punto aquí es dejar que lo descubra sola. En el fondo, cuando empieza a notar tu valor, haces algo esencial. Dejas de ser automático y pasas a ser significativo. Y cuando algo se vuelve significativo, empieza a ser apreciado de verdad. 6. Empieza a comparar cómo se siente sin ti. Aquí ocurre algo importante. Aparece la comparación emocional. Antes había una forma de sentirse contigo presente. Ahora hay otra, sin ti. Y esa diferencia empieza a notarse. Ahora observa el patrón. Sin tu presencia, sin tu energía, sin la interacción habitual, hay un cambio en cómo se siente el día a día. Ahora piensa bien. ¿Cómo sabes si algo te aportaba si nunca experimentas no tenerlo? La respuesta es clara. Otro punto importante, la comparación no es lógica, es emocional. No se trata de eras bueno o malo, se trata de cómo me hacía sentir versus cómo me siento ahora. Y eso pesa. Otro detalle, esto puede generar dudas. ¿Era mejor cuando estaba él? ¿Por qué se siente diferente ahora? Y esas preguntas mantienen tu presencia en su mente. Ahora, un error común, volver antes de que esa comparación se complete. Interrumpir el proceso, reactivar la dinámica, eso borra el contraste. El punto aquí es permitir que la experiencia ocurra, sin interferencia. En el fondo, cuando empieza a comparar cómo se siente sin ti, haces algo esencial, creas referencia. Y cuando hay referencia, puede haber deseo de recuperar lo que se perdió. 7. Puede empezar a extrañarte. Aquí es donde el efecto emocional aparece con más claridad.
Después de notar tu ausencia, pensar en ti y comparar cómo se siente sin tu presencia, puede aparecer el extrañar, pero ojo, no es automático. Depende de lo que realmente hubo entre ustedes. Ahora observa el patrón. Recuerdos positivos, momentos compartidos, sensaciones que ya no están. Todo eso empieza a tomar más peso. Ahora piensa bien. ¿Se puede extrañar algo que sigue estando presente todo el tiempo? No. Se extraña lo que ya no está. Otro punto importante. Extrañar no siempre significa querer volver, pero sí significa que dejaste una huella, y esa huella sigue activa. Otro detalle, el silencio potencia esto, porque no hay distracción, no hay interacción que lo diluya, solo memoria. Ahora, un error común, aparecer justo cuando empieza a extrañar, romper el proceso antes de que crezca. Eso reduce el impacto. El punto aquí es paciencia, dejar que la emoción se desarrolle. En el fondo, cuando ella empieza a extrañarte, haces algo esencial, te vuelves emocionalmente relevante otra vez, y cuando hay emoción, hay posibilidad de conexión. 8. Puedes sentir curiosidad por tu vida. Aquí aparece otro efecto fuerte, la curiosidad. Cuando estabas presente, sabía qué hacías, cómo estabas, qué pasaba contigo. Todo era visible. Pero cuando te alejas, eso desaparece. Ahora observa el patrón. Ya no hay información constante. No sabe cómo estás, qué haces, si cambiaste. Y esa falta de información activa la mente. Ahora piensa bien. ¿Qué genera más curiosidad? ¿Algo que conoces completamente o algo que ya no puedes ver? La respuesta es clara. Otro punto importante, la curiosidad genera atención. Empieza a preguntarse, a imaginar, a querer saber, y eso te vuelve relevante otra vez. Otro detalle, esto funciona solo si hay distancia real. Si sigues mostrando todo, si sigues presente de alguna forma, la curiosidad no aparece. Ahora, un error común, intentar alimentar la curiosidad artificialmente. Indirectas, publicaciones forzadas, mensajes ambiguos, eso rompe la naturalidad. El punto aquí es ausencia real. Que no tenga acceso completo a ti. En el fondo, cuando ella siente curiosidad por tu vida, haces algo esencial. Te vuelves desconocido otra vez. Y cuando algo vuelve a ser desconocido, se vuelve interesante. Y cuando se vuelve interesante, empieza a atraer. 9. Puede cuestionar su decisión. Aquí es donde todo empieza a tomar más peso. Después de la ausencia, el pensamiento, la comparación, la curiosidad, puede aparecer la duda. ¿Hice lo correcto? ¿Y si me equivoqué? ¿Y si él sí valía más de lo que pensé? Ahora observa el patrón. Sin tu presencia constante, sin interacción que distraiga, la mente se queda sola con sus decisiones, y ahí es donde aparecen las preguntas. Ahora piensa bien. ¿Es más fácil sostener una decisión cuando todo sigue igual o cuando el contexto cambia? La respuesta es clara. Otro punto importante. La duda no significa arrepentimiento inmediato, pero sí abre la puerta, porque ahora ya no hay certeza. Otro detalle. Esto solo ocurre si tu ausencia fue firme. Si vuelves, si estás disponible, si interrumpes, la duda desaparece. Ahora, un error común. Buscar esa duda, intentar provocarla, escribir para hacerla pensar, forzar conversación. Eso elimina el proceso. El punto aquí es permitir. No intervenir. En el fondo, cuando ella empieza a cuestionar su decisión, haces algo esencial. Rompes la certeza. Y cuando la certeza se rompe, la mente vuelve a considerar. Y cuando vuelve a considerar, la historia no está cerrada. 10. Puede decidir volver o soltar definitivamente. Este es el punto final. Y el más importante. Después de todo el proceso, ausencia, pensamiento, comparación, curiosidad, dudas, llega una decisión, volver o no. Y aquí está la realidad que muchos evitan. No siempre vuelve, pero si vuelve, no es por presión, es por decisión. Ahora observa el patrón. Ya no estás persiguiendo, ya no estás disponible como antes, ya no estás empujando la situación. Entonces, si ella regresa, es porque eligió hacerlo. Ahora piensa bien,
¿Qué tiene más valor? ¿Alguien que se queda porque no tiene opción o alguien que vuelve porque quiere? La respuesta es clara. Otro punto importante, esto también define tu posición. Ya no eres alguien que intenta convencer, eres alguien que puede aceptar o no. Otro detalle, si no vuelve, también es claridad. Significa que el proceso cumplió su función. Ahora sabes dónde estás. Ahora, un error común, aceptar cualquier cosa si vuelve. Volver a lo mismo, sin cambios, sin conciencia. Eso repite el ciclo. El punto aquí es elección mutua, no necesidad. En el fondo, cuando ella decide, haces algo esencial. Dejas de controlar el resultado y aceptas la realidad. Y en esa realidad está tu verdadero poder. Aquí va la verdad más clara. Alejarte no es una técnica, es un cambio de posición. Dejas de perseguir, dejas de estar disponible todo el tiempo, dejas de reaccionar. Y eso altera todo. A veces ella vuelve, a veces no, pero en ambos casos tú recuperas algo más importante: control, claridad y respeto propio. Ahora dime, ¿alguna vez te alejaste y notaste estos cambios? ¿Qué pasó después? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte y voy a responderte.